en el corazón, amasando sangre en el Salvador. Político de puta sabes, la cámara y el PC, el partido tiene voz, y la tenemos solo fuimos con Marcelo El Salvador. Arrepiento de amor, comunista sí señor, solo yo puta el pueblo en Salvador, soy el ejemplo de Fidel. Queremos la revolución, patria o muerte sí señor. Proyecto de puta vas a ver, que acá manda la fe y el intención. El partido tiene huevo, y ya te lo demostró, cuando fuimos con Marcelo El Salvador. Hijo de puta vas a ver, que acá manda la fe y el PC. El partido tiene huevo, ya te lo demostró, cuando fuimos con Marcelo El Salvador. Quiero liberar, esta fe tiene huevo, porque nuestra puta el pueblo, contra la oligarquía y la puta policía. Construyendo alternativa en la Argentina para la liberación. Construyendo alternativa en la Argentina para la liberación. Camaradas, vamos a darle continuación al programa. Patria hermosa, te haré una cosa que empieza con P. Estar presidida por nuestro secretario general del partido, el camarada Patricio Echegaray. A nuestro secretario general Alejandro Forni que realice la presentación de la charla. Están por ahí. Buenas noches, compañeros, compañeras, bienvenido, camarada Pereira, un histórico militante del Partido Comunista Argentino. Hay otros veteranos que están por venir y también presentes en el concurso de las actividades. La idea de la charla de hoy con Patricio es entrarle a los temas de la juventud y de la oportunidad para las transformaciones, para los cambios, para la revolución. Son temas que venimos discutiendo, que venimos procesando muy intensamente lo que ha sido todo el desarrollo del campamento.
estamos en las vísperas de la fiesta nacional del campamento de la FEDE, que va a empezar terminada esta iniciativa, así que le dedicaríamos un par de horas de taller a los temas de la juventud. Nos parece que es un gran aporte, y quiero agradecer muchísimo la presencia de Patricio en el campamento. Ha hecho muchos kilómetros para poder llegar hasta aquí. El sanjuanino, que está acostumbrado a los climas agrestes, pero hay que decir que se ha bancado heroicamente el calor, como se lo han bancado todos los campamentistas que hoy se pudieron recrear mucho tiempo. Camarada del PC, un saludo combatiente de la FJC. Que sin extenderme mucho más, agradecerle nuevamente la presencia a Patricio y dejarle la palabra a él para que intercambiemos sobre los desafíos de la juventud en el siglo XXI, los desafíos de la juventud para la construcción de la revolución que tanto soñamos, para la revolución y el socialismo. Patricio, adelante. Bueno, la verdad que muchas gracias Alejandro, muchas gracias compañero, muchas gracias compañero Pereira y a todos los veteranos que puedan estar hoy aquí o que vayan a llegar. Si ustedes no hubieran abierto y transitado el camino, hoy no estaríamos acá. Así que muchas gracias, no solo por estar acá, sino por haber hecho y haber labrado la historia que labraron. Muchas gracias, de corazón. Muchas felicitaciones a todos ustedes, a todos los que forman la vida, lo que han hecho real esta iniciativa política de alta trascendencia para nosotros, pero para el conjunto de la Juventud Popular Argentina, que es el campamento de la FEDE. Yo sé que aquí hay una parte muy importante de la FEDE. Son muchos cientos de camaradas, pero sabemos que en los lugares, en las provincias, en los barrios, han quedado muchos compañeros y compañeras que no están hoy aquí, pero que tienen un balance de trabajo muy grande. La Juventud Comunista puede hacer esto, porque esto es el emergente de un nivel de actividad política que marca un dato. La Juventud Comunista está en pleno proceso de crecimiento hacia un nuevo nivel de aporte a las luchas populares, a las reivindicaciones del pueblo argentino y al cambio de correlación de fuerzas en favor de la revolución y el socialismo en nuestra patria. Felicitaciones a la FEDE, viva la FEDE, esa cantera de cuadros, esa escuela de heroísmo que nosotros vamos a simbolizar aquí, en el Negrito Avellaneda, pero también rindiendo homenaje al 25 aniversario de la caída en combate de nuestro camarada Marcelo Peito, aniversario 25 de ¡Viva la FEDE! Y yo voy a decir una cosa, me da una alegría enorme cuando ustedes dicen la FEDE de Echegaray, pero esta no es la FEDE de Echegaray, ni de ningún dirigente del Partido Comunista o de cualquier otro ámbito político. Esta es la FEDE del pueblo, esta es la organización de las masas juveniles, esta es la organización de los jóvenes trabajadores, de los jóvenes estudiantes, esta es una organización del socialismo, del comunismo, es una organización para la felicidad y por la felicidad del pueblo. Esas son las obligaciones, esos son los que se pueden llamar en todo caso los propietarios de la FEDE. Y quería empezar con una reflexión sobre el tema de la juventud, una reflexión que tiene que ver con nuestra ideología, con uno de los torrentes fundamentales que forman nuestra ideología, el leninismo.
Lenin, entre otros desarrollos que hizo del marxismo, como el tema de la teoría del imperialismo, como el desarrollo de la teoría del Estado, como el desarrollo de la teoría del Partido Revolucionario, y otras cuestiones del leninismo que tienen valor universal. No todos los temas del leninismo tienen valor universal. Hay algunos que sí, y hay que saber tomarlos, y hay otros que fueron creados para la situación rusa en concreto, y que no tienen por qué ser trasladados ni copiados, ¿no es cierto?, a ninguna situación en particular. Pero Lenin trabajó bastante el tema juvenil. Y en primer lugar, ¿qué recordaba? La nuestra no es nuestro planteo, nuestro enfoque de cómo llevar la historia hacia adelante, no se hace desde la idea de una lucha entre generaciones. Se hace desde el punto de vista de la lucha de clases. Las generaciones y el rol de la juventud es muy importante, pero la burguesía, nos decía Lenin, acostumbra a ensalzar a la juventud, adularla o golpearla, castigarla. Ni adulación ni castigo, sino un enfoque de cómo las generaciones trabajan solidariamente en el proceso de la revolución, en el proceso histórico, cómo se complementan unas a otras. Y en este sentido hay que decir que las generaciones, distintas generaciones, caminan trechos, espacios prolongados de la lucha de clases en común. Pero hay momentos en que se producen cambios en el rol protagónico. Y esto que estamos conversando, esto que ustedes están haciendo, esto de generar entusiasmo colectivo y generar estudio y aprendizaje, cosas que necesitamos mucho, porque Gramsci nos lo decía, entusiasmémonos porque necesitamos toda la fuerza, y preparémonos y aprendamos porque necesitaremos toda la sabiduría para las batallas que vienen. Pero esto tiene que ver con que una generación que ha jugado un rol muy importante en la batalla por la resistencia a la ofensiva del imperio, por la resistencia al momento difícil que fue la caída del socialismo, por la ofensiva ideológica, política de carácter global que implicó el neoliberalismo, que no fue solo, ni es solamente un enfoque económico, sino que es un enfoque político, ideológico, militar, ¿no es cierto?, tiene que ser reemplazada progresivamente por una generación, compañeras y compañeros, que abandone las tareas de la defensiva, de la resistencia, y tome en sus manos, firme en su corazón, en su inteligencia, las tareas de la ofensiva. Esos son los desafíos, compañeras y compañeros. Hay que tomar la ofensiva contra el imperialismo, contra el capitalismo, contra la explotación y la alienación, y conducir nuestros pueblos y conducir nuestro país hacia la liberación nacional y social. Ese es el rol, ese es el desafío en general que tiene planteada la juventud. Y en esa tarea, en ese desafío, la juventud comunista, fíjense lo que voy a decir, nos anotamos en primera línea, El otro tema al que me quería referir es el tema de la identidad. Hay muchos elementos, y son muy diversos, los elementos que marcan nuestra identidad. Como somos una fuerza histórica en el plano mundial, en el plano latinoamericano y en el plano argentino, tenemos una identidad que se compone de numerosos afluentes, ¿no es cierto? En primer lugar tenemos una identidad ideológica, ¿no es cierto? Marx, Engels, Lenin, el Che, Fidel, Mariátegui, Gramsci, qué sé yo, ¿no es cierto? Somos toda una cultura ideológico-política que ha jugado un rol fundamental en la historia de la humanidad, digamos,
pongámosle una fecha, desde que apareció el manifiesto comunista, digamos mediados del siglo XIX. Pero que ha pasado por la Comuna de París, que ha pasado por la Revolución del 5 en Rusia, del 11, la del 17 que triunfó, que después pasó por el proceso de la lucha contra el nazismo, que después triunfó sobre el nazismo y trató de construir un proceso revolucionario en una parte más grande de Europa, pero que después se extendió al Asia y vino la revolución china, la revolución coreana, la revolución vietnamita, que impulsó grandes procesos de liberación nacional. Ustedes recuerden que los comunistas de cada país formaron movimientos de liberación nacional que en distintas luchas políticas cambiaron el panorama de África. Y por supuesto, con ayuda y con internacionalismo revolucionario, por ejemplo, de una revolución que ya se había extendido al continente americano y que hablaba en español, la revolución cubana. Todo eso es nuestra identidad. Nuestra identidad es la Patagonia rebelde, es la semana trágica, nuestra identidad es el cordobazo, nuestra identidad son las grandes huelgas de los años 30 y 40, nuestra identidad es Chiaranti, nuestra identidad es Peter, nuestra identidad es Ícaro, nuestra identidad es Fanny Edelman, compañera. Nuestra identidad son nuestros mártires, nuestros presos, nuestros desaparecidos, nuestros héroes. Podríamos simbolizarlo a todos hoy en Ana Teresa Diego, esta joven comunista de La Plata, desaparecida junto con un grupo de compañeros militantes de La Plata, a la que le tenemos que rendir un gran homenaje junto al conjunto de los compañeros de La Plata y de esa universidad, que tenían una enorme lucha, y que se ve que más allá de su enorme lucha, tenían una enorme vocación y cumplían con el precepto ese de ser no solo bueno para trabajar en la política y social, sino responder en el trabajo, responder en el estudio, que es evidentemente lo que hacía esta compañera y que la ha llevado a tener distinciones tan grandes. De todo eso estamos sumamente orgullosos y lo seguiremos nutriendo. Ahora, por ejemplo, se están incorporando, y yo estaba por ahí, Oliver Rebusín, se están incorporando jóvenes abogados de la juventud comunista que están tomando, y esto es parte de nuestra identidad, están tomando la querella del partido contra los genocidas y han metido preso con cadenas perpetuas de 25 años a más de 100 genocidas, responsables de la desaparición de nuestros compañeros, pero de todos los compañeros que fueron perseguidos, desaparecidos, asesinados por el poder de la oligarquía y el imperialismo representado en la dictadura militar. Eso también empieza a ser nuestra tradición, nuevos capítulos de nuestra tradición y de nuestra identidad. Ahora, lo esencial entre tantas cosas. Lo esencial es claro que nuestra identidad está dada por una línea estratégica y por una línea táctica. ¿Cuál es nuestra línea estratégica, compañeros? Nuestra línea estratégica es una línea de superación del capitalismo en la Argentina. Creemos que el capitalismo no puede resolver en profundidad realmente los problemas de nuestra sociedad. El capitalismo en 200 años ha demostrado que en un país riquísimo, enorme, con una población relativamente pequeña, produciendo alimentos para
no sé, más de 300 millones de personas, no puede resolver el problema del hambre y la desnutrición en este país, no puede resolver el problema de la vivienda, no puede resolver el problema de las cloacas. Evidentemente, esta sociedad capitalista tiene impotencia ante los problemas de nuestro pueblo. En un país donde podría haber un pueblo que viviera feliz y con acceso a la satisfacción de todos sus derechos. Por eso lo queremos superar. Por eso lo queremos superar. Y tenemos una política estratégica en esa dirección, que es la política de la revolución socialista de liberación nacional y la constitución de un frente de liberación nacional y social que desde el punto de vista de la alianza de clases, que es otro tema del leninismo, exprese la alianza entre la clase obrera y los sectores medios de la ciudad y del campo, y que desde el punto de vista político exprese la alianza política de los sectores populares de este país y de izquierda, que se encuentran tanto en la izquierda tradicional como en la izquierda que viene del nacionalismo popular revolucionario, como la izquierda que viene desde la teología de la liberación, porque en todos esos lugares hay izquierda. Y nosotros tenemos una firme convicción de reconocerla, de valorarla y de hacerla confluir en esa herramienta para empujar los cambios, en esa herramienta o arma, si ustedes la quieren denominar también, pero que básicamente sirve para que el pueblo deje de ser el yunque sobre el que se descargan los golpes de la injusticia y el dolor que produce la explotación de los poderosos y se convierte en martillo para golpear el poder explotador y conducir a nuestro pueblo hacia la libertad. Y tenemos en cada circunstancia, en cada coyuntura política, tenemos una línea táctica. Y hoy nuestra línea táctica es la línea de impulsar frentismo, unidad, y con ese frentismo ubicar que hay una confrontación entre un sector que es un sector de la burguesía y que tiene espacio en la conducción del peronismo hoy y que está generando una hegemonía allí a partir de lo que se llama el kirchnerismo y que está tratando de llevar un programa adelante que es un programa que no vamos a entrar a analizarlo ni a definirlo en particular ahora porque incluso no es sencillo, no está suficientemente explicitado, pero es este programa que se llama de inclusión y producción y que nosotros creemos que trata de alejarse del consenso de Washington. Y para nosotros eso es positivo, porque desde aquí creemos que podemos compartir la lucha y podemos impulsar la confrontación con el otro sector de la burguesía, que es la burguesía monopolista, que es la burguesía imperialista, la burguesía que gobernó, hegemonizó el peronismo y gobernó desde el peronismo en la década de los 90 y produjo todos los desastres que ustedes conocen, que hemos sufrido y que todavía sus consecuencias sufre y sufrirá por bastante tiempo nuestro país. En esa batalla, nosotros, desde un frente que hemos conformado, que es el nuevo encuentro, estamos aportando y tratando de generar pasos en común con el Frente para la Victoria. Hemos votado a Cristina Kirchner, hemos tratado de ayudar a este triunfo en función de mantener abierto un espacio, de empujar la línea que se ha planteado de profundización del proceso y de
a través de la profundización de ciertas reformas y ciertos cambios, sobre los que yo no me voy a dirigir mucho porque sé que ustedes lo han estado conversando en detalle, poder tratar de ir cambiando la correlación de fuerza en este país y avanzar hacia unidades más profundas, avanzar hacia choques más enérgicos contra la estructura del capitalismo argentino y, en definitiva, afectar el poder, si fuera posible, en un proceso, el poder de los monopolios y el imperialismo de una manera estratégica. En ese sentido estamos trabajando, y esa es nuestra identidad fundamental. Una línea estratégica y una línea táctica. La línea estratégica está decidida en Congreso, ha sido perfeccionando, la perfeccionaremos todo lo que sea necesario, y la línea táctica la iremos adaptando a las circunstancias tácticas. Tenemos que tener firmeza en el norte estratégico y al mismo tiempo una gran flexibilidad en el tema táctico, que nos va a plantear y nos plantea desafíos muy importantes todos los días. Por ejemplo, el tema de la profundización es vital, pero nosotros hemos constatado que sobre el tema de la profundización se hablaba más antes de las elecciones que después de las elecciones. Por eso nosotros estamos haciendo y tenemos que hacer todo un trabajo para ponerle, como hemos dicho, nombre y apellido a qué significa profundización. Y a veces nos encontramos con cosas que no significan profundización de lo positivo, sino de lo negativo. Veníamos luchando contra una ley antiterrorista que era sumamente negativa, y ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una situación muy difícil que, por presiones del imperio, por presiones donde ha intervenido el propio Obama, de buenas a primeras apareció una ley terrorista nueva que deroga la anterior, pero que es doblemente más grave y peligrosa, y contra la que tenemos que seguir luchando. El Partido Comunista, independientemente de cómo se vaya ubicando un nuevo encuentro ante esta situación, tiene una línea clara. Hemos luchado, seguimos luchando y reclamando la derogación de esta ley, lucharemos todo lo necesario para que esa ley sea derogada en nuestro país. Ahora, ¿qué nivel de compromiso, qué nivel de aporte le exigimos desde este enfoque del rol de la juventud, desde esta línea estratégica y táctica a la juventud comunista? ¿Qué aporte le exigimos? Yo creo que tenemos que exigirnos, autoexigirnos, un aporte de la juventud en esta etapa, no mañana ni pasado, en esta etapa política que estamos viviendo, a nivel de los grandes momentos de nuestra historia. Nosotros venimos de un país, vivimos en un país, estamos en un país que tiene una historia maravillosa. Una historia en donde, no sé, podemos inspirarnos en esos maravillosos jacobinos de la Revolución de Mayo, que no tenían base social, no tenían burguesía, pero tenían un corazón revolucionario extraordinario. ¿Y cómo eran? Eran jóvenes. ¿Qué edad tenía Moreno? Tenía 30 años quizás. ¿Qué edad tenía Belgrano? 30 y pico. ¿Qué edad tenía Castelli? ¿Qué edad tenía French, Beruti, Monteagudo? ¿Qué edad tenía San Martín? San Martín tenía 33 años. Eran todos jóvenes. Y cumplieron ese rol enorme. Y creo que tenemos otros momentos para inspirarnos. Yo creo que tenemos mucho para aprender en el momento de enorme rol que jugó la juventud en América Latina y en Argentina en la década de los 50, los 60 y los 70. La década de los 50 y los 60 está ocupada por esa maravillosa experiencia de la Revolución Cubana. ¿Y qué edad tenían? No cuando empezaron, no en el asalto al Moncada,
en el año 56, donde, no sé, Fidel, ayúdenme, ¿cuántos años tenía ahí en el 56? Tenía, ¿cuántos? 27, no 37, 27. Y el Che tenía 27 cuando entró en La Habana. Y Camilo Cienfuegos lo mismo. Piensen ustedes que realmente las revoluciones y la juventud, los cambios sociales y la juventud, tienen una relación muy especial, muy particular. En el 70, es decir, ¿qué edad tienen, desgraciadamente, las víctimas del terrorismo de Estado? Son muy jóvenes, el promedio es muy joven. Y eso tiene que ver con el rol político que estaba jugando la juventud, que era una juventud que tenía un enfoque que era el enfoque de la patria socialista, y que tenía un enfoque de unidad. Fue un momento en que casi logramos constituir un frente de liberación nacional. Si no hubiera sido por el casi, bueno, la historia sería distinta. Pero es verdad, es real, que hubo una posibilidad muy importante en ese momento, y creo que tenemos que inspirarnos mucho en ese momento, tanto por lo que se hizo bien, tanto por la voluntad que había de producir cambio de fondo, como en las cosas que no se logró encontrar un camino fértil, un camino positivo. Hay que remontarse a esa época porque fue de un gran aprendizaje. Puede ser fuente de una enorme inspiración para transitar y de enorme enseñanza para transitar los desafíos que tenemos en esta nueva coyuntura. Entonces, yo creo que en este periodo el desafío que nosotros tenemos es que la juventud, desde su autonomía relativa, ¿y por qué digo relativa? Porque nosotros queremos que la juventud tenga autonomía, no en el sentido ideológico, en el sentido ideológico que queremos que sea bien dependiente de la ideología revolucionaria, ¿no es cierto? No desde el punto de vista orgánico, la queremos fuertemente vinculada al partido, pero con una gran autonomía para enfocar todos los temas de cómo se va acercando el movimiento juvenil al proceso revolucionario. Cada generación se acerca a la revolución de una manera propia, y para que la juventud o los partidos revolucionarios los puedan interpretar, es necesario que existan organizaciones como la FEDE, como la Juventudes Comunistas. Miren ustedes la enorme experiencia que ha hecho la Jota en Chile. Mandémosle un gran saludo a la Jota en Chile, un gran aplauso. Digámosle que nos sentimos muy orgullosos de todo lo que han hecho, y de todo lo que están haciendo y lo que van a hacer, y que toda esa lucha nos resulta una enorme ayuda con la unidad internacionalista, pero también una enorme inspiración. Comunista de Chile. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Y acá un saludo inmenso para la Gladys, a la que la queremos y sabemos que nos sigue acompañando. Bueno, tenemos que trabajar en dirección pensando de que todas las dificultades que tiene el camino unitario en el plano de la generación mayor puede ser muy ayudado, puede ser muy incentivado desde avances que se pueden lograr en el plano juvenil. Yo tengo enorme confianza de que en el plano de la juventud se puede avanzar en los próximos años muy fuertemente en el logro de un frente patriótico de la juventud, de un frente antiimperialista de la juventud, que interactúe con los pasos frentistas que se vayan dando en el plano general, pero que lo empuje también, que lo impulse también.
Creo que eso es posible. Hay toda una generación que se está incorporando, que está buscando formas de participar en la política, cosas que tienen que ver con el fenómeno del último periodo, que tienen que ver con el kirchnerismo, que no tienen que ver con el kirchnerismo, que tienen que ver con fenómenos latinoamericanos más de conjunto, que tiene que ver con fenómenos mundiales más de conjunto, y en eso nos debemos apoyar nosotros para empujar con mucha fuerza el proceso de unidad, pensando no solo en la unidad de la juventud, sino en que esa unidad de la juventud puede ayudar enormemente a superar los retrasos que hay en el campo popular en general sobre este tema de la unidad. Y quizá este sea un desafío muy grande. Y para cumplir este desafío tenemos que fortalecer la línea propia de la FEDE recuperando cosas que tienen su historia. Como, por ejemplo, esta idea del Frente Patriótico de la Juventud, que es una gran idea que viene de la inspiración de aquella Dirección de Juventud Comunista dirigida por Jorge Calvo, y que... ¡Viva Jorge Calvo! ¡Viva esta tradición, compañeras y compañeros! ¡Viva ese heroísmo de Jorge y de sus compañeros! Y debemos rescatar y proyectar esa línea del Frente Patriótico de la Juventud. ¿Y por qué no pensar en trabajar tan fuerte que podamos hacer un congreso de la juventud patriótica antiimperialista de la Argentina? Y juntar un día miles y miles de jóvenes que vengan, digamos, por la avenida del marxismo, del leninismo, de la izquierda tradicional, que vengan por la avenida del nacionalismo popular, que vengan de la teología de la liberación, que vengan del antiimperialismo independiente, que vengan del radicalismo de izquierda, que vengan de donde vengan, que vengan de todos los movimientos sociales, pero un enorme movimiento por los derechos de la juventud, por los cambios profundos de nuestra patria. Tenemos que retomar esos elementos de nuestra línea y desde esos elementos construir unidad con un sentido patriótico y antiimperialista, y eso será un enorme desafío, pero puede ser un enorme aporte a la unidad, no solo para empujar el proceso de profundización, sino para que profundizando la reforma podamos llegar a plantearnos tareas de fondo, estratégicas, de superación, de cambios estructurales, anticapitalistas en la Argentina. Algunas cosas para ir terminando. Yo creo que tenemos que determinar que así como cada generación se acerca a la revolución por un camino propio, cada momento de la batalla de la juventud para aportar al proceso revolucionario tiene exigencias muy especiales. Yo diría, de acuerdo a mi experiencia, y esto no pretendo que sea una verdad revelada, ni mucho menos, yo creo que lo que se nos exige es que tengamos una mayor capacidad para vincular o para manejar el tema de la relación que debe existir permanentemente entre la reforma y la revolución. Nosotros creemos que es un desafío que necesitamos asumir para poder enfrentar las tareas que tenemos. Tenemos que manejar de una manera mucho más fluida la dialéctica entre lo nacional y lo internacional. Tenemos que manejar mucho, y en este punto, ser claro que esa dialéctica tiene un centro de gravedad para no equivocarse, que es el tema del antiimperialismo, que no debemos ver en esta etapa como una cuestión de la afuera. El antiimperialismo es la lucha en el adentro también. El imperialismo no es solo externo, el imperialismo está acá.
Y no solo porque está la embajada norteamericana, sino porque están las empresas, porque están los servicios, porque está esa alianza igualitaria que formaron con todo el, como le llaman ellos, el cordón del Pacífico, que tiene que cumplir el rol de la Alianza para el Progreso, dijo Obama en su época. Y el rol de la Alianza para el Progreso, ¿qué era? Era frenar el peligro del comunismo, que estaba avanzando en el continente bajo la mala influencia, decían ellos, de la Revolución Cubana. Bueno, hoy hay todo un proceso de revolucionarización en el continente y ellos quieren detenerlo. Entonces, el tema del antiimperialismo es un articulador de lo nacional, de lo internacional, del adentro, del afuera, y una idea que nos ayuda de manera muy importante a manejar el tema de la reforma y la revolución. En cierto sentido, y aquí quiero recordar un célebre discurso de Rodolfo Ghioldi, en quien yo quiero rendir homenaje a los fundadores del partido y a los que fueron trazando la línea y el camino que nosotros seguimos. Recibiendo a la primer brigada que venía de Nicaragua, Rodolfo, en un momento de su discurso, por ahí Víctor se acuerda, no sé, en el obelisco fue, sí, en el obelisco, él dijo: la ideología de la revolución latinoamericana es el antiimperialismo. Y en el antiimperialismo nos vamos a encontrar con gente que viene de otras corrientes marxistas, pero con gente que no es marxista también. Y de ahí existe la gran posibilidad de que los frentes de liberación nacional sean absolutamente amplios, absolutamente masivos, ¿no es cierto?, y absolutamente eficaces. Encontrar ese centro de gravedad que es ideológico, que es político y que es articulador de la reforma y de la revolución. Otro punto muy importante es la relación, me parece a mí, entre la unidad y la lucha por la unidad y la lucha por tener una fuerza propia importante, una fuerza propia en condiciones. En mi opinión, sin una poderosa juventud comunista no va a haber un frente patriótico de la juventud. Sin un poderoso partido comunista con una poderosa juventud comunista no va a haber frente de liberación nacionalista. Por lo tanto, uno de los desafíos claros que tenemos es una juventud comunista clara, organizada y tendiendo a la masividad desde el punto de vista de el número de su fila. Necesitamos eso. Invertimos mucha fuerza en la unidad, hay que hacerlo, pero hace falta cambiar correlación de fuerza para que nos escuchen más, para que no nos invisibilicen, para que nuestro esfuerzo sea más efectivo. Tenemos que incrementar nuestra fuerza, y eso se incrementa de dos maneras, o de tres: con número, con claridad y con organización. Número, claridad y organización. Pero las tres cosas tienen que tener una correlación. Queremos ser una organización de cuadros, pero un puñadito de cuadros no puede resolver. Hemos hablado del 2001 y hemos hablado mucho. El drama del 2001 fue que no había en la Argentina un puñado de algunos miles de cuadros que se decidieran a decir: en esta crisis orgánica de la burguesía, del poder de la burguesía, nos vamos a poner los pantalones, nos vamos a dejar de mirar el ombligo, no vamos a empezar a discutir quién va a llegar primero, porque se desató una carrera, como se había definido la situación, como situación revolucionaria para algunos. El tema era ya quién llegaba primero, ¿no es cierto?, a la meta de la revolución. En realidad, lo que había era una crisis de gobierno muy grande, ¿no es cierto?, una crisis del gobierno de la burguesía, no del poder, pero todo eso podía ser profundizado, a condición de que hubieran existido unos miles de cuadros que se hubieran plantado en el tema de unámonos, conformemos un frente y trabajemos
por transformar esta crisis de gobierno en una crisis de poder. No ocurrió en el 2001. Esa fue la razón fundamental del fracaso. Nosotros tenemos que aspirar a que en las luchas futuras, si se produce una crisis de ese tipo, y no podemos decir que no, que estamos curados, que no, eso no se va a producir, ¿no es cierto?, tener cuadros de a miles de la FEDE y de otras organizaciones revolucionarias para poder incidir en la profundización de la crisis y transformarla en una crisis de poder. Por eso yo quiero felicitarlos porque sé que han recibido con mucha alegría y que están dispuestos a apoyar nuestra iniciativa del Centro de Estudios Héctor Agosti, Centro de Estudio y Formación, que queremos que sea una iniciativa que contribuya a la formación de nuestros cuadros y de cuadros del movimiento juvenil y de cuadros del movimiento popular en general. Compañeras y compañeros, termino diciendo algunas cosas sobre lo siguiente. ¿Qué condiciones tenemos? Creo que tenemos buenas condiciones para tomar recoger estos guantes, recoger estos desafíos. Primero, yo diría porque la juventud está en movimiento. Hay una masa juvenil que se ha incorporado a las fábricas y está en las fábricas. Hay una masa juvenil muy grande que está en la universidad. Hay una masa juvenil muy grande que está en los colegios secundarios, que debe ser un punto de concentración de nuestro esfuerzo, porque de ahí surge todo. De ahí surgen los estudiantes universitarios, de ahí surgen los obreros especializados, y por lo tanto no tenemos que perder esa tradición, tenemos que recuperar esa tradición. Y una FEDE poderosa en el plano de lo secundario va a ser poderosa en los barrios, va a ser poderosa en la universidad, va a ser poderosa en la fábrica, va a ser poderosa en general. Yo creo que tenemos esa situación, producto de algún grado de recuperación del país. Ha descendido la marginalidad en el plano juvenil, y eso es favorable. Pero la coyuntura nacional también es favorable. Se han hecho una cantidad de cosas que significan alejarse, para nuestro gusto se podrían haber hecho muchas más, pero tenemos una alta valoración y reconocimiento, no somos necios de los pasos que se han dado. Lo que sí creemos que la profundización es fundamental, porque no se puede permanecer en el mismo lugar. Y la contradicción para este gobierno y para todos los gobiernos latinoamericanos que están en el mismo proceso de alejarse del neoliberalismo, la contradicción es entre radicalizarse o profundizar, como ustedes prefieren, y la restauración neoliberal. Porque el enemigo está al acecho, la derecha está al acecho. Y cuidado, no nos confundamos que la derecha es la imagen patética, o se agota la derecha en la imagen patética de Duhalde, o de algún otro dirigente, o de Lilita Carrió, o de, no sé, o de Macri. La derecha es un conjunto de relaciones de poder muy importantes, nacionales e internacionales, que están actuando y están conspirando. Pero tenemos a favor también la situación internacional. Yo no los voy a cansar con eso, porque sé que han estado trabajando muy intensamente sobre ese asunto. Pero ustedes saben que nosotros decimos que el capitalismo actual, que es un capitalismo senil, y que el imperialismo están en una crisis que no es solo financiera, económica, sino que es también ecológica, alimentaria, energética, y creemos que por todo eso y muchas otras cuestiones es una crisis de carácter civilizatorio. Nosotros pensamos que esa foto que sale en los diarios de todo el mundo, donde los marines norteamericanos, o no sé si eran marines, pero tropas norteamericanas, están orinando sobre el cadáver de los combatientes afganos, indica realmente el grado de descomposición, de deshumanización que tiene esa sociedad, y por lo tanto indica el grado de impotencia para ofrecerle un futuro a la humanidad. No pueden ofrecerle un futuro a la humanidad, un futuro positivo, un futuro de avance.
En realidad, lo que sí tenemos que saber es que espontáneamente no surgirá el cambio y que las crisis no siempre se resuelven por la positiva. La perspectiva de la barbarie con la que nos amenazan estos tipos es también una perspectiva real. Lo concreto es que, en todo caso, también nosotros tenemos la enorme posibilidad que nos da el haber terminado con la defensiva que significó el triunfo del neoliberalismo, la caída de la Unión Soviética, la caída del socialismo realmente existente. Que más allá de sus problemas, limitaciones, errores, etcétera, el muro no se cayó sobre los países socialistas ni sobre los comunistas, se cayó sobre toda la humanidad. Se cayó sobre toda la humanidad y hemos tenido que soportar la ofensiva del imperio y del capitalismo en todos los terrenos: guerras, hambre, muerte y la batalla por tratar de modular un sujeto social apto a este tipo de dominación bárbara. Estamos en otro momento. El fin de la historia ha sido derrotado. Hoy, y con esto termino, se puede decir, como en una cena donde se juntaron, le dijo, fíjense, George Soros a Eric Hobsbawm. Esto lo recuerda el propio Hobsbawm en el comienzo, creo, de su libro muy lindo que se llama Cómo cambiar el mundo, ¿no? ¿Y qué le dijo Soros a Hobsbawm? Y como del enemigo viene el consejo, ¿no? La palabra de Soros es muy autorizada. Le dijo, Eric, cabalga de nuevo. ¿Cómo? Sí, Marx está de vuelta. Las ideas del socialismo, las ideas de la revolución se han legitimado, compañeros. Eso nos crea un gran espacio, nos crea una gran posibilidad. Hemos resistido, nunca nos fuimos, siempre hemos estado en la escena política defendiendo nuestros ideales de liberación, nuestros ideales de fin de la explotación, nuestros ideales de fin de la alienación del ser humano. Pero ahora tenemos que pasar a la ofensiva. Y, compañeros y compañeras, viva la FEDE, que estoy segura que va a ser una actora fundamental de la nueva ofensiva de las fuerzas populares en el próximo periodo histórico que vivirá la Argentina. Muchas gracias, compañeras y compañeros.